Hola, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este foro que hemos titulado Obesidad y COVID-19, el papel de la industria de ultraprocesados. Agradecemos a todos los que nos están viendo por Facebook Live y también a los medios de comunicación que nos acompañan aquí en la sala de Zoom. Para el desarrollo de esta conferencia me gustaría dejarles algunas indicaciones. Para los medios de comunicación les vamos a agradecer si pueden dejarnos su nombre, medio del que nos acompañan y correo en el chat de aquí de la sala de Zoom para que nosotros podamos hacerles llegar el boletín de prensa y las presentaciones que darán nuestros panelistas. Asimismo, al final de la presentación vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas y también les pedimos que las dejen en el chat de esta videollamada. Sin más, le doy la más cordial bienvenida a todos nuestros panelistas y le doy la palabra a Alejandro Carvillo, director del Poder del Consumidor, quien nos presentará a las panelistas que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos a todos. Gracias, Denise. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Este webinar empezó, se estaba transmitiendo la semana pasada. En medio del webinar vino el temblor y ahí tuvimos que interrumpirlo. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Quiero presentar a las panelistas: Deli Trejo, consultora para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF; Mariel White Santillán, investigadora del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública; Javiera Cavada, integrante del International Baby Food Action Network de México; Ana Larrañaga, coordinadora e investigadora de la Coalición Contrapeso; y Paulina Magaña, investigadora del área de salud alimentaria del Poder del Consumidor. Antes de iniciar, quisiera dar algunas palabras. Me baso mucho, casi voy a estar citando textualmente un artículo publicado en British Medical Journal, una de las revistas más prestigiadas, que habla sobre el COVID y la obesidad. Dice que la pandemia viral, esta pandemia del COVID, de un virus, esta pandemia viral, nos obliga a enfrentar la pandemia de obesidad con mayor urgencia. Los estudios en todo el mundo han demostrado una relación clara y evidente entre el exceso de peso y la severidad del COVID-19. Lo anterior hace que la pandemia viral encuentre un caldo de cultivo en la especie humana que globalmente está inmersa en una pandemia de obesidad. Y de manera especial, ese caldo de cultivo para la pandemia de COVID-19 es muy poderoso en naciones como México. La pandemia de obesidad es el resultado de vivir en ambientes alimentarios en los que es difícil comer, ingerir. Es muy difícil dejar de comer e ingerir calorías de más. Así lo plantea el British Medical Journal. Los gobiernos, señala, han sido muy débiles para modificar estos ambientes alimentarios. Durante la pandemia de COVID-19 ha aumentado la pobreza alimentaria. Se han afectado las cadenas de suministro de alimentos y se ha limitado el acceso a alimentos frescos, alimentos de calidad, aumentando el consumo de alimentos altamente procesados, ultraprocesados, realmente altos en sal, en azúcar, en grasas saturadas, productos justamente que están en el origen de esta pandemia de obesidad. Productos que provocan procesos inflamatorios, que desgastan el sistema inmunológico, productos que sustituyen y desplazan el consumo de alimentos que fortalecen el organismo y el sistema inmunológico. Lo anterior es reforzado por una estrategia de las grandes corporaciones de ultraprocesados que han lanzado campañas publicitarias y de imagen para aparecer como si estuvieran del lado de la solución frente a esta pandemia viral, aprovechándose de la tragedia para buscar una mayor penetración de sus productos. Parte de esta estrategia, que es el motivo de esta conferencia, han sido los donativos de sus productos a poblaciones altamente vulnerables, aprovechándose justamente de su condición. Los organismos de Naciones Unidas han llamado a establecer regulaciones para estas donaciones, así como varios gobiernos con el fin de garantizar la entrega de alimentos saludables. Estamos así denunciando
esta situación, estas prácticas contra toda ética, que tiene como una de sus expresiones más extremas, y de lo cual se va a hablar en específico también, la entrega de sustitutos de leche materna, violando el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna. Hacemos la denuncia y estamos llamando al gobierno federal, a los gobiernos estatales y municipales, a seguir un código que garantice la entrega de alimentos saludables y no productos que agudizan la pandemia justamente de obesidad. Quiero darles la palabra a Mariel White Santillán, investigadora del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud. Muchas gracias. Compartir mi presentación. Bueno, muchas gracias por volver a invitarme. Mi nombre es Mariel White Santillán, trabajo en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud en el Instituto Nacional de Salud Pública, principalmente con el doctor Simón Barquera. Para comenzar, voy a hablar de unos datos sobre el panorama epidemiológico aquí en México. La prevalencia de sobrepeso y obesidad actualmente se encuentra en un 75.2% en la población adulta y un 35% en la población de 5 a 11 años. La prevalencia de diabetes está en un 10.3 a nivel nacional. Estas tasas siguen aumentando a pesar de que en el 2016 se declaró una emergencia epidemiológica por las altas tasas de obesidad y diabetes en México. En el 2019 se registraron casi 150,000 muertes por enfermedades del corazón y 100,000 muertes por diabetes. Estas fueron las dos principales causas de muerte en México en este año. Estas enfermedades están asociadas con el consumo de alimentos ultraprocesados que son altos en azúcar, sal y grasa. Los ambientes en México se han vuelto entornos obesogénicos que son caracterizados por una alta disponibilidad de productos ultraprocesados que son fáciles de conseguir y baratos. Se ha demostrado que existe una sindemia de obesidad, enfermedades no transmisibles y COVID. Su interacción empeora el transcurso de enfermedad, es decir, se presenta una forma más severa de la enfermedad y aumenta la probabilidad de muerte. Durante este periodo de contingencia hemos observado que la industria alimentaria ha realizado donaciones de dinero, equipo médico, alimentos y sucedáneos de la leche materna a hospitales y comunidades vulnerables, entre otras. También han lanzado campañas para apoyar a los pequeños comercios. Aquí unos ejemplos de este tipo de campaña por parte de Nestlé y Kellogg's. Aquí un ejemplo de una donación al Hospital Español por parte de Jumex y la campaña de PepsiCo para apoyar a las pequeñas empresas. Estas acciones filantrópicas han sido aplaudidas por el público general y también apoyadas por varios gobiernos. Sin embargo, las buenas acciones no eliminan las dañinas. Esto no contrarresta la historia de interferencia que se ha documentado de estas empresas en México durante las últimas décadas en las políticas de salud y de nutrición. Un ejemplo reciente de esta interferencia fue observada durante el proceso de aprobación del etiquetado frontal en el 2019 y este año en el 2020 por parte de la Confederación de Cámaras Industriales o CONCAMIN. En el instituto hemos estado monitoreando cómo la industria alimentaria está adaptando sus estrategias durante esta pandemia. Hemos observado el uso de hashtags nuevos y modificados, mensajes emotivos, así como estamos contigo o juntos podemos, descuentos especiales en plataformas como Rappi, Sin Delantal y Uber Eats. También hemos registrado campañas dirigidas a adolescentes y a niños en las redes en las que los invitan a grabarse haciendo una actividad y lo suben. También hemos visto modificación a la presentación de los productos y a los logos. Por ejemplo, el uso del personaje de la marca con tapabocas o espacios entre las letras del nombre.
Aquí unos ejemplos de este tipo de estrategias. Un post de Nestlé donde hace referencia a al personal de salud y usa mensajes emotivos. Una línea de Kellogg's de los cereales donde modifica los nombres de los productos. Actividades en casa, en este caso hacer un boliche con latas vacías de Jumex. Y aquí un ejemplo de Coca-Cola en el que tiene separadas las letras de su nombre para demostrar el distanciamiento social. Aquí otro ejemplo de actividades en casa para niños. Pedidos a casa, promociones de pedidos a casa por Burger King y concursos en casa, en este caso el de casa con chispa de choques. Ahora bien, ¿por qué es importante? El marketing de alimentos y bebidas no saludables contribuye a crear ambientes obesogénicos que contribuye también a las tasas de obesidad y las enfermedades crónicas. Se ha demostrado que este marketing influye en las preferencias alimentarias y las decisiones de consumo, sobre todo de los niños y los adolescentes. Además, puede fortalecer y crear vínculos afectivos con estos productos. Esto es de suma importancia ya que durante esta cuarentena ha aumentado la exposición al marketing, sobre todo al marketing digital, porque las personas están usando más sus dispositivos electrónicos. Los ejemplos que les enseñé son solamente unos de los que hemos estado documentando y codificando ahora en nuestros proyectos. Para cerrar, voy a dar unas recomendaciones generales. Debemos fortalecer las regulaciones de alimentos y bebidas no saludables y ampliar los medios que las abordan para incluir el marketing digital, ya que no hay que perder de la vista que los niños y los adolescentes están altamente expuestos a este tipo de publicidad en estos medios. También debemos promover el uso de lineamientos éticos, como los de la Organización Mundial de la Salud, para interactuar con el sector privado y evitar el conflicto de interés en las políticas de salud. Además, estos lineamientos los debemos actualizar regularmente, ya que las estrategias que utiliza la industria hemos visto que son dinámicas y evolucionan rápidamente. Por último, es de suma importancia que sigamos monitoreando de forma sistemática y documentando las estrategias que está utilizando ahorita la industria en estos momentos junto con la sociedad civil. Los invito a consultar un artículo que publicamos sobre este tema hace poco en la revista Obesity. Y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Mariel. Lo que estamos viendo, expresión Mariel, pero esta documentación se está haciendo a nivel internacional. ¿Sí? Se está agudizando este entorno alimentario que podríamos llamar entre comidas tóxico, que lleva al consumo en exceso de calorías, ¿sí? Tratando de generar una percepción totalmente equivocada de que estos productos y estas empresas están del lado de la solución, cuando realmente este ambiente que provocan con esta publicidad, ¿sí?, está generando esta epidemia de obesidad que nos vuelve más vulnerables al COVID-19. Quiero darle la palabra ahora para hablar específicamente sobre una de las violaciones que están cometiendo estas empresas, principalmente las sucedáneos de leche materna, y que hemos podido documentar en México con la mayor empresa de producción de alimentos ultraprocesados en todo el mundo. Le doy la palabra a Javier Acabada, integrante de la International Baby Food Action Network México. Es importante mencionar que esta red de acción internacional por los alimentos de los niños es una de las redes que ha sido fundamental, posiblemente la más importante en el mundo, para que la Asamblea Mundial de la Salud haya impulsado un código que regula la comercialización de los sucedáneos, ¿sí? Y que puso un alto a estas, bueno, trató de poner un alto porque, como veremos, se sigue violando este código, pero a estas prácticas que se demostró habían generado la muerte de miles y seguramente cientos de miles de niños al promover el consumo de sucedáneos de leche materna y dejar la lactancia materna por los riesgos que significa preparar con agua
no adecuada y además de que nunca, nunca los sucedáneos van a dar el poder, ¿no?, que da al sistema inmunológico y al crecimiento de la leche materna. Pero bueno, sobre esto va a ahondar Javiera Cavada. Gracias, Javiera. Muchas gracias. Pues para mí es un honor estar compartiendo aquí esta información con ustedes. Voy a compartir mi presentación. Y bueno, como se mencionó, ¿sí se ve la presentación? Sí, Javiera, sí se ve. Ah, perfecto. Bueno, pues como Alejandro mencionó, la industria de fórmulas ha sido una de las más agresivas en la historia. Podemos ver que desde décadas se utilizan tácticas que son altamente desleales y muy dañinas para el proceso de lactancia pues, de la madre con su bebé. Han utilizado tácticas como, por ejemplo, aquí podemos ver como desde el inicio de los 70s se promovía que las mismas enfermeras fueran quienes les enseñaran a las mamás cómo preparar las fórmulas infantiles, y esto se hacía en modalidad de donaciones, pues para que las mamás se fueran habituando a este tipo de productos. Como ya mencionó Alex, IPFAN fue pues una de las claves para que se aprobara el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos para la Leche Materna, junto con diferentes resoluciones, ya que se ha dado seguimiento a través de la historia y del tiempo. Se han estado haciendo monitoreos constantes. Sin embargo, la industria continuamente se encuentra violentando el código, y desafortunadamente, conforme se van desarrollando más legislaciones, conforme se van desarrollando más rigurosidad, la industria se convierte más agresiva y empieza a utilizar mensajes inclusive más mezclando mentiras con verdades, bien queriendo autodarse una imagen de altruismo, de que les importa, las mamás, les importan los bebés, y que están constantemente actualizados. Aquí vemos, por ejemplo, la página de Nestlé, en donde te dice que ellos respetan el código, que es el código, pero no te ponen, por ejemplo, las resoluciones, que son bastante restrictivas para muchos otros elementos. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo se utiliza el juego de palabras, el juego de recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud, pero cómo la industria toma parcialmente esa información, le pone lo que quiere, la tergiversa y hace una mentira muy creíble, de tal forma que a la fecha tenemos nosotros mucha información equivocada que ha sido generada por la industria, porque han sido estrategias sumamente sofisticadas. Aquí podemos ver, por ejemplo, una de las donaciones, cómo utilizan lenguaje muy sofisticado, por ejemplo, aquí, alimentos especializados para instituciones y profesionales de la salud, que no es más que sucedáneos de la leche materna. Entonces, podemos observar cómo desde una de las grandes raíces es que la población desconocemos cuál es la recomendación oficial de lactancia materna que establece la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, que es hasta de forma, la primera hora, luego de forma exclusiva, y luego continuar hasta los 2 años o más. Entonces, ¿qué sucede? Que los gobiernos no regulan rigurosamente y la industria no respeta y difunde la información de manera equivocada. De tal manera que a la fecha la gente, la mayoría de las mamás y muchos trabajadores de la salud creen que la lactancia es hasta los 6 meses, llegan los 6 meses y la mamá, en lugar de continuar la lactancia,
desincentiva y deja de amamantar. Pero ¿qué sucede? Que las fórmulas que se le presentan pues son altísimas en azúcares y esto engancha al bebé y le genera una adicción de tal manera que el bebé pues ya no, por sí solo ya no quiere la leche materna. Entonces, las recomendaciones oficiales no se basan, las de los gobiernos no son rigurosas y no se basan en lo que es recomendaciones oficiales, sino que lo hacen de acuerdo a lo que la industria presenta como información. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, cómo estos huecos legislativos que no se hacen con rigurosidad, pues por ahí es donde se va colando la industria. Por ejemplo, aquí tenemos en México que no existen programas para cuando hay emergencias, o por ejemplo, los sistemas de evaluación de monitoreo del código son muy débiles. Entonces, estos son pequeños recovecos que la industria encuentra para poder hacer todas las diferentes violaciones. Podemos ver aquí, por ejemplo, todas las donaciones, podemos ver cómo a diestra y siniestra, redes sociales y por todos lados, y en todo el mundo son estas violaciones, desafortunadamente, engañando a las mamás. Pero ¿qué es lo que pasa? Que bueno, entonces se violenta el derecho de la madre a poder amamantar, batallan muchísimo hasta que finalmente las mujeres se desincentivan y abandonan la lactancia porque se convierte en una verdadera pesadilla, porque terminaron combinando con algún tipo de fórmula por todas estas diferentes estrategias. Podemos ver que, por ejemplo, la industria difunde en los congresos, está metida en el sector salud, son los mismos trabajadores de la salud quienes difunden ahora ya las fórmulas ya casi por su cuenta, por ignorancia, puede ser por ignorancia o puede ser por complicidad, porque reciben muchísimos regalos a intercambio. Entonces, esto es gravísimo. Por eso lo que se está impulsando es que las regulaciones sean bastante rigurosas, que existan sistemas de monitoreo, que se plasme por todos lados la recomendación oficial para que las mujeres tengan un pedacito, un pedacito de información con qué protegerse, para así ellas saber que la recomendación es hasta los 2 años y más si lo desean, y no ser ellas acosadas cuando quieren amamantar por más tiempo, porque si ven a una mamá amamantando al año, un bebé de 1 año, 2 años, se le es amonestada inmediatamente. Y esto es por ignorancia, porque se desconoce esta recomendación oficial. Entonces necesitamos normalizar la lactancia, necesitamos volver a empoderar a las mujeres a que es lo mejor que pueden hacer para sus bebés, y especialmente ahorita en momentos de COVID, porque la industria ha sido muy oportunista, estableciendo mensajes que se debe distanciar a la mamá, que no se debe amamantar, cuando es todo lo contrario, cuando la Organización Mundial de la Salud establece claramente que hay que continuar con la lactancia porque es la primera vacuna que va a recibir el bebé y va a ser la única manera que el bebé se va a poder defender. Pero ¿qué sucede? Que en los hospitales casi lo hacen por protocolo, cuando el protocolo oficial es que la mamá debe continuar con la lactancia. Entonces, es de carácter imperativo que se fortalezcan estos sistemas y que las regulaciones sean altamente rigurosas. Muchísimas gracias. Si alguien necesita información, pues aquí tienen mis datos de contacto donde me pueden escribir. Muchas gracias, Javiera. Save the Children hace unos días daba los datos de la cantidad de niños que han muerto por COVID-19 en nuestro país. Tenemos un número alto en relación con otros países, el porcentaje es alto. Varias de estas muertes son de bebés.
Y sería muy interesante poder ver, ¿no? Así de claro que es, entre más obesidad hay en la población, más severo es el COVID, ¿no? Una hipótesis muy posible es de que podríamos encontrar que entre los niños pequeños que han muerto, ¿no? Seguramente hay un mayor porcentaje de niños que no fueron amamantados. Hay una clara impacto en el sistema inmunológico cuando se sustituye la leche materna, que la leche materna se va casi reformulando de acuerdo a la necesidad del bebé en ese momento, a lo que son estos sucedáneos de leche materna. Y el riesgo de agua, ¿no? Uno de los grandes problemas cuando se promueve esto en zonas vulnerables es que llegan estas latas, ¿sí? En zonas vulnerables, latas de sucedáneos de leche materna, latas de leche en polvo para bebés, ¿sí? Y entonces hay que prepararla. Pero en estas comunidades no tienen, ¿no? Acceso a agua de calidad, no tienen, en el caso de los bebés, de los niños pequeños, cómo esterilizar las mamilas, ¿sí? Es todo una necesidad creada que no corresponde a esas comunidades. Y en esos casos, que fue lo que pasó en África, en América Latina, en Asia, principalmente con Nestlé, significó la muerte de miles y miles de niños. ¿Sí? Quiero ahora darle la palabra a Ana Larrañaga, coordinadora e investigadora de la Coalición Contrapeso. Gracias, Ana. Muchas gracias. Les voy a compartir mi pantalla. Por favor, díganme si lo logran ver bien. Sí, Ana, sí, sí, lo estamos viendo. Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Ahora sí, continuamos en donde nos habíamos quedado la vez pasada. Y bueno, yo el día de hoy les voy a platicar un poco sobre el rol que tienen no solamente las industrias, sino el Estado, en este caso el Estado mexicano, frente a estas acciones que estamos viendo en las que se vulnera el derecho a la alimentación saludable de la población, a través de donaciones que a toda luz son inadecuadas para la población, ¿no? Entonces, bueno, solo un poco como a manera de contexto, estos son algunos datos sobre inseguridad alimentaria en nuestro país, ¿no? Y hay que partir de cómo definimos la inseguridad alimentaria, y varias definiciones hablan de una disponibilidad limitada o incierta, o una capacidad limitada o incierta para adquirir alimentos adecuados, y algo muy importante es que sean nutricionalmente adecuados e inocuos. Entonces, de aquí podríamos decir que si existe un acceso a alimentos, pero estos alimentos no son nutricionalmente adecuados, se podría seguir catalogando a esta población como población que vive con inseguridad alimentaria. Y de aquí la importancia de que las donaciones de alimentos pues busquen tener ese equilibrio, busquen realmente proveer los nutrimentos que la población necesita a través de productos que sean culturalmente aceptados para las diferentes comunidades. Y no únicamente donar canastitas con productos chatarra, que es algo que se ha visto con mucha frecuencia durante esta pandemia, y ahorita vamos a ver varios ejemplos que me parece que son bastante impresionantes. Pero bueno, sí creía importante partir de la definición, porque la inseguridad alimentaria en México es un problema muy serio y se tiene que tratar con esa seriedad. La inseguridad alimentaria no se va a combatir ni en México ni en ninguna parte del mundo únicamente a través de donaciones de alimentos, y mucho menos si estas donaciones son malsanas. Este es un problema que tiene raíces mucho más profundas, que están relacionadas con la pobreza, con las inequidades, con acceso al trabajo, con vivienda digna, con muchos otros determinantes sociales y estructurales que son lo que deberíamos estar abordando cuando hablamos de inseguridad alimentaria, y no querer parcharlo pues con productos chatarra, ¿no? Entonces, bueno, estos datos de 1 de cada 3 hogares en México padece algún grado de inseguridad alimentaria. Esta condición aumenta el riesgo de desnutrición
en cualquier persona, pero particularmente preocupa la desnutrición infantil, dado que esta es una etapa, una ventana de la vida que es clave para el desarrollo principalmente cerebral, pero pues también para el desarrollo en general de los niños y puede tener consecuencias que permanezcan a lo largo de la vida de ese niño o de esa niña por el resto de su vida, ¿no? Y bueno, también, a pesar de que lo que nos llega primero a la cabeza cuando escuchamos inseguridad alimentaria quizás sea únicamente desnutrición, lo que la evidencia nos apunta es que no es únicamente eso, sino que también puede incrementar el riesgo de padecer diabetes de tipo 2, sobrepeso y obesidad, debido a que justamente estas poblaciones que no tienen un acceso seguro o continuo a alimentos sanos, pues son más propensas de recibir productos chatarra como este tipo de donaciones y pues entonces desarrollar esta doble carga, ¿no? Tanto desnutrición como diabetes, sobrepeso, obesidad. Y bueno, esto en México se observa que principalmente recae en las mujeres. Entonces ahí hay algo interesante que analizar y que ver por qué en las mujeres se está viendo esta afectación diferenciada. Y bueno, algo que es un hecho, y esto no es únicamente en México, esto es a nivel global, es que el contexto de inseguridad alimentaria aquí pues, podría agravarse para no ser fatalista, pero seguramente va a agravarse debido a la pandemia. Entonces, es bien importante poner todo esto sobre la mesa porque no podemos seguir permitiendo, no podemos continuar tratando de tapar el sol con un dedo, ¿no? Y menos pues con este tipo de productos. Realmente necesitamos de una estrategia seria que garantice en el corto, en el mediano y en el largo plazo el acceso a alimentos y bebidas inocuos y saludables para todos los grupos poblacionales. En el corto y en el mediano plazo, desde luego que en ocasiones se requiere la donación de alimentos, pero eso no significa que dejemos de resolver qué vamos a hacer en el mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, estos son los datos que fueron liberados en la Salud 2018 y podemos ver de manera desagregada cómo se comporta la inseguridad alimentaria en los hogares urbanos y rurales. Entonces también esto es como un poco para derribar el mito, ¿no? Porque generalmente se cree que la inseguridad alimentaria es algo que se puede observar en el contexto rural y no es así. En las ciudades también existe una gran cantidad de habitantes que viven en esta situación y pues simplemente vean ustedes la franja verde, es la que nos habla de los hogares que sí viven con seguridad alimentaria y realmente es muy bajo. Estamos hablando de que en las zonas rurales únicamente el 30.9% de los hogares sí tienen ese acceso seguro, continuo a alimentos saludables y en las zonas urbanas 48.9%, ¿no? Realmente es muy bajo. Y aquí es en donde entra pues el rol de los actores del Estado. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien las industrias no tienen entre sus objetivos pues la garantía del bien poblacional, ¿por qué? Porque el objetivo es el lucro, ¿no? Quienes sí deberían tener ese objetivo en mente y como prioridad, pues son el Estado mexicano en este caso, ¿no? Sin embargo, hemos visto también en redes sociales que no necesariamente así. Bueno, aquí podemos ver un tuit de El Bronco, quien fuera ex candidato para la presidencia de la República, dando las gracias a Arca Continental, que es una de las más grandes embotelladoras de refresco en México y probablemente también en América Latina, y a Coca-Cola por contribuir con cerca de 1 millón de litros de hidratación. Lo que no dicen es que este 1 millón de litros de hidratación, pues aquí podemos ver la foto, consisten prácticamente en botellitas de Coca-Cola, ¿no? Y dice ahí claramente que va dirigido a comunidades vulnerables, ¿no? Y bueno, vienen también estos kits de sanitización, pero pues con el, no se pierde la oportunidad para hacer branding porque vemos que los cubrebocas son rojo, ¿no? Rojo Coca-Cola. Entonces, esto es muy preocupante, lo podemos esperar de Coca-Cola, pero es preocupante que este tipo de donaciones que claramente no ayudan a solucionar la inseguridad alimentaria y ponen en mayor riesgo a la población tengan el respaldo, el endoso,
la permisividad de los gobiernos, porque aquí el rol del gobierno sería el de pues tener criterios muy claros sobre qué sí se puede donar, ¿no? Entonces, pues realmente este es un llamado a gobernadores, alcaldes, a fundaciones, autoridades locales, federales, pues que no permitan o que no incentiven la donación de productos que no cumplen con criterios de calidad nutrimental para realmente beneficiar a quienes los reciben, especialmente si quienes los reciben radican en comunidades que han sido vulneradas, ¿no? Porque son justamente esas personas quienes al contraer una enfermedad no transmisible van a tener menor acceso a un tratamiento adecuado, menos condiciones para controlar la enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí preocupa ver este tipo de acciones. Aquí podemos ver otro tuit. También sucede en Nuevo León, me parece. Esto es una captura de pantalla de la cuenta de Twitter del alcalde de San Pedro Garza, Miguel Treviño, y él de nuevo da las gracias a Arca Continental, esta misma embotelladora de refrescos, y a Coca-Cola. Aquí tienen un hashtag, que es un hashtag que utiliza justamente Coca-Cola, y de nuevo, ¿no? Habla de aportaciones, de miles de kits de despensa que llegarán a la población que más lo necesita, y vemos una fotografía de una mujer con sus litros de Fanta y un producto ultraprocesado es muy alto en sodio. Los refrescos únicamente van a aportar azúcares añadidos. Este es justamente el tipo de productos que, esta foto es un ejemplo de lo que no se debe de donar, ¿no? Y de nuevo, muy preocupante que sea la población que no tiene de otra quien esté recibiendo esta chatarra. O sea, realmente estamos dando chatarra a la población más empobrecida y más desprotegida. Y esto es, francamente, esto es criminal, porque esta es la población que debería estar recibiendo un acceso a alimentos más saludables para proteger su sistema inmune y para defender a la población de un posible contagio por COVID. Entonces, realmente qué paradójico que en medio de una pandemia estemos dando estos productos tan pues malsanos a la población que más pues afectaciones podría tener de esto. Y bueno, estas donaciones no son únicamente a población adulta. Hemos visto también en cuentas de redes sociales de autoridades, de estatales. Aquí esta es una captura de pantalla de la cuenta del alcalde de Nuevo León, Adrián de la Garza. Él de nuevo da las gracias a Arca Continental, a Coca-Cola y a Bocados, que es una marca como si fueran unos chetos, son como unas frituras ahí de queso que pues son chatarra. Y este tipo de donaciones podemos ver claramente cómo va dirigida específicamente a los niños, ¿no? Y aquí vemos la foto de un niño pequeño que le dieron un refresco y una bolsa de estas papas, ¿no? De estas frituras. Y en la otra fotografía se ven tres niñas pequeñas, igual cada una con su refresco y sus papas, ¿no? Por ahí hay unos cartones de leche, que me parece es lo único que se rescata, pero por esto es la importancia de tener lineamientos claros, que eso sí puede ser responsabilidad estatal, de qué sí se permite donar y qué no, porque así como estas mismas empresas producen leche, también producen refresco y están eligiendo dar las dos, cuando podrían únicamente dar leche, quizá agua. No tiene por qué ser lo que le sobre a la industria o lo que la industria quiera dar. Aquí es cuando el Estado entra para poner un criterio muy claro, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de donaciones que van específicamente orientados a los niños, pues dañan su salud, no garantizan los derechos de los niños y niñas a una alimentación saludable, por el contrario, están violando sus derechos a una alimentación saludable y a gozar del más alto posible nivel de salud. Y bueno, pues de nuevo, ¿no? La calidad nutrimental de estos productos es terrible, ¿no? Creo que más adelante vamos a ver un análisis de esto. Pero lo que sí es importante pues es reconocer que las enfermedades, y ya lo mencionábamos, como la obesidad, la hipertensión, la diabetes, contribuyen al agravamiento de COVID-19 y se deben en gran medida en México al consumo de este tipo de productos justamente, ¿no? Entonces, tampoco es como que consumir este refresco ya el niño le va a dar eso, pero recordemos que si
si quizá en muchos hogares viven con diabetes y estamos dando donaciones de chatarra, esas donaciones de chatarra van a contribuir enormemente al descontrol de la diabetes. Y el descontrol de la diabetes en estos momentos de pandemia es un gran riesgo, ¿no? Y bueno, la otra cosa que esto es con la Secretaría de Salud de Chihuahua, ¿no? Lo cual también es bastante preocupante, y ellos aquí en esta fotografía reciben como esta donación de Coca-Cola. Esto es para entrega de equipo de protección para médicos, pero podemos ver con toda claridad cómo estas acciones que dicen ser o parecen ser altruistas realmente son una forma de aprovechar el momento para realizar un posicionamiento de marca muy fuerte, ¿no? Y aquí vemos pues la botarga, el inflable de Coca-Cola, junto al equipo médico, ¿no? Y el personal médico agradeciendo a Coca-Cola por estas donaciones, cuando pues bueno, el consumo de este tipo de productos hace que la labor de los médicos sea mucho más complicada, porque están lidiando con una población con grandes factores de riesgos asociados con el consumo de estos productos. Y lo que es importante mencionar, y Alejandro ya bien lo decía, es que estas no son acciones aisladas. Es decir, estos son algunos ejemplos que quise compartir con ustedes porque tienen un componente importante, que es el respaldo de actores del Estado, cosa que no debería estar sucediendo, ¿no? Los actores del Estado, como ya lo mencionábamos, tienen la responsabilidad de priorizar el derecho a la salud de la población y por ende pueden emitir estos lineamientos, que es nuestra recomendación. Pero bueno, no son acciones aisladas. Esto es un patrón de comportamiento. Este tipo de esfuerzos de posicionamiento de marca se han realizado en todo México, en América Latina y en el mundo. Y aquí les quiero compartir dos plataformas desde las cuales pues diferentes investigadores han monitoreado el comportamiento de estas industrias, no solamente de alimentos y bebidas, sino que aquí en estos monitoreos podemos encontrar también esfuerzos de la industria tabacalera, de la industria del alcohol y otras, para posicionar sus marcas durante esta pandemia, ¿no? Y bueno, lo que estos plataformas concluyen es que estas donaciones realmente obedecen a un gran esfuerzo para limpiar la imagen, para limpiar sus imágenes, para posicionarse, y pues definitivamente no son congruentes con la intención expresada de proteger a la situación en situación de vulnerabilidad. Y estas dos plataformas, bueno, aquí viene abajo los nombres. Una es realizada por PopLab e investiga cómo está el panorama en México, la recomiendo ampliamente. Y el otro es realizado por Spectrum Research junto con la Universidad de Edimburgo y NCD Alliance, y ellos están recibiendo pues digamos insumos que cualquier persona puede enviar de este tipo de comportamientos en su país. Entonces pues también les invito a que participen si tienen algo que quisieran denunciar sobre estas industrias. Y bueno, pues como conclusiones y ya para cerrar, pues de nuevo, recalcar, porque creo que no se puede decir suficiente ante el panorama que estamos viendo, la donación de alimentos y bebidas debe cumplir con estrictos criterios de calidad nutrimental e higiene, no solo para evitar contagios, sino también para evitar el agravamiento o el aumento de riesgo de enfermedades no transmisibles en medio de esta pandemia. Las donaciones de productos chatarra ponen en mayor riesgo de complicaciones a la población que los recibe. Si nosotros creemos que estamos ayudando, tenemos que ser congruentes y realmente ayudar e invitar y exigir a nuestros gobiernos a que realmente ayuden, dando productos que pues ayuden a la población en situación de pobreza, no chatarra, ¿no? Donar chatarra es una grosería en medio de esta pandemia. Y bueno, pues lo más importante de todo esto, creo, es que las autoridades del Estado tienen la obligación de proteger la salud de la población ante todo, y esto incluye la calidad nutrimental. Las donaciones no se deben reducir únicamente a proveer de un mínimo de calorías a la población. ¿Cuáles calorías? Las que sean, ¿no? Como den las gracias que les estamos dando algo. Y no es así. El derecho a la salud y el derecho a la alimentación dicen claramente que
debe ser de alimentos que procuren nuestro bienestar, no de cualquier fuente calórica, porque eso nos puede poner en mayor riesgo. Y pues el llamado a nuestras autoridades a, pues a proteger sobre todo a los niños y las niñas y protegerlos no solo de los productos chatarra, sino también de los posicionamientos de marca que se realizan claramente a través de estos donativos. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Yo les doy pues las gracias por escucharme y en un momento les dejo de compartir mi pantalla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Yo creo que con esto se muestra muy claramente el tipo de donaciones que se están haciendo a la población más vulnerable de nuestro país. Y quisiera ahora darle la palabra a Paulina Magaña, investigadora del área de salud alimentaria del poder del consumidor. Gracias, Paulina. Gracias, Alejandro. Bueno, buenos días a todos y todas. También voy a compartirles esta pantalla para que podamos ver la presentación. Y empezar con el tema de las radiografías. No sé si se alcanza a ver bien la pantalla. Sí, sí se ve bien, gracias. Muy bien. Bueno, esta es una actividad que regularmente hacemos en la organización, ¿no? que es las radiografías de los productos que encontramos en el mercado con la finalidad de ver qué características tienen estos productos. Y sobre todo en la importancia de estos ambientes obesogénicos que ya los veíamos en la primera presentación, pero pues llama ahora mucho más la atención saber que estos productos o que este ambiente obesogénico no nada más lo encontramos en el mercado y que son los consumidores que van hacia él, sino ahora estamos llevando estos productos o las empresas están tratando de donar sus productos a los hogares que ya vimos que tienen estas características de inseguridad alimentaria. Entonces, esta radiografía pues va en el sentido de ver qué características tienen estos productos que se están donando, que bueno, ya se abordaron en más de una de las presentaciones. Y estas radiografías pues surgen de un monitoreo de donaciones en especie realizadas por la industria de alimentos y bebidas entre abril y mayo de este año, pues atravesando por esta pandemia de COVID-19. Bueno, aquí tenemos algunas fotos que ya fueron presentadas también en las otras presentaciones. Y bueno, estas donaciones se están haciendo principalmente a poblaciones vulnerables, pero también al personal médico, al personal de salud, a los médicos, a las enfermeras, ¿no? Como incentivos a su participación y a su ayuda en esta pandemia. Entonces, bueno, ahí tenemos algunas imágenes que reflejan los donativos de bebidas azucaradas, de algunas galletas y bueno, también refrescos en la parte que ya habíamos visto en las otras presentaciones. Y bueno, estas donaciones están siendo principalmente estas empresas que los llevan a través de bancos de alimentos o a través de las mismas autoridades, ¿no? De los municipios o de los estados, y que son así como se llegan a los hogares o se entregan a todas las familias en situación de vulnerabilidad o de inseguridad alimentaria. Aquí vemos también algunos ejemplos, por ejemplo, de los cereales de caja, ¿no? Vemos todavía las bebidas azucaradas, en este caso jugos, ¿no? Que también está donando las empresas, en este caso Nestlé. Y bueno, esta foto ya la presentó Ana, ¿no? Este es el caso de Monterrey, ¿no? En donde pues hay una donación exclusiva para esta población, ¿no? Que es niños y niñas, en donde se donan pues las frituras, por ejemplo, o pues botanas saladas, acompañadas de bebidas azucaradas, pues que no están nutriendo a los niños y niñas de estas comunidades. Pero también encontramos algunas otras donaciones, por ejemplo, en especie de la compañía Bimbo, ¿no? En donde donan rebanadas de pan de caja, en donde también hemos hecho varias de estas radiografías, pues detectando que no son recomendadas porque también tienen una alta cantidad de sodio y algunos otros nutrimentos que se van relacionando a estos problemas de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas. Entonces es así como se seleccionaron algunos de estos productos que están siendo donados a estas poblaciones
y pues vemos también, hicimos una comparación en precios, porque a veces se tiende a decir que estos alimentos que sí son de un precio accesible, pero bueno, también comparados con algunos otros alimentos que son de la canasta básica, ¿no? Y que realmente nutren, queremos hacer esta comparación de los costos. Bueno, tenemos en primer lugar un refresco, que es una presentación de 600 mililitros, no nos estamos refiriendo a una presentación familiar, y pues la característica de este producto es que tiene exceso de azúcares y calorías, esto con base en la nueva propuesta del etiquetado y con los criterios nutrimentales para la primera fase de este etiquetado. Y bueno, también algunos otros ejemplos como las frituras que vimos en las imágenes, ¿no? También es una presentación individual con un costo aproximado de 14 pesos y con exceso de grasas saturadas, sodio y calorías. Así también los cereales de caja, que son uno de los productos que más están donando también, con características altos en azúcares, altos en sodio, con exceso también de calorías y con un costo aproximado de 53 pesos. Y así el pan de caja, como mencioné, también tiene la característica de ser pues exceso de sodio, tener un exceso de sodio y exceso de calorías, y las galletas también exceso de azúcares, exceso de sodio y exceso de calorías. Entonces, en este kit que se puede apreciar de estos productos o de estos productos ultraprocesados, vemos que un costo aproximado es de 132 pesos. Sin embargo, la propuesta en las donaciones pues hace uso de estos alimentos frescos, de estos alimentos naturales. Puse algunas de las características nutrimentales que podemos encontrar en estos productos, no son las únicas, sino son las que resaltan más, pero por ejemplo vemos que la característica de estos productos es que tienen vitaminas, tienen minerales, proteínas, características que realmente van a nutrir a una población y que no la van a poner en mayor riesgo ante una pandemia que por sí ya vemos que pues tiene un desenlace mucho más complicado en personas que padecen sobrepeso, obesidad o enfermedades crónicas, sino va a tener otra función, estas vitaminas, estos minerales y estas proteínas en la salud de las poblaciones. Y bueno, aquí el costo aproximado es con volúmenes mayores, es decir, tomando por los kilos, por ejemplo, en el caso de las verduras, en el caso del frijol también el kilo de frijol, para el caso de la avena o el litro de leche o huevo. Esto quiere decir que además de que los costos son menores, el rendimiento de los alimentos es mucho mayor y bueno, también tiene otras características que realmente benefician a la salud de las poblaciones con un costo aproximado de 124 pesos con estos 5 alimentos. Y bueno, para comparar cuáles son las características o los beneficios de tener alimentos naturales en estas donaciones, pues vemos que los productos procesados, pues la característica nutrimental es que tienen exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de sodio y calorías, y bien los alimentos naturales o mínimamente procesados, pues contienen otros componentes que ayudan a la salud, como la fibra, como las proteínas, y bueno, también además de contener vitaminas y minerales, a diferencia de los productos procesados o ultraprocesados, que contienen una gran cantidad de aditivos y colorantes, que además de los nutrimentos dañinos como los azúcares, las grasas, el sodio o las calorías, pues también tienen impactos a la salud. Y bueno, con todas estas características, por un lado los productos procesados o ultraprocesados, pues debilitan aún más el sistema inmunológico, sobre todo en una población que ya viene con una carencia alimentaria, que ya su estado de nutrición fue afectado, pues debilitan aún más la respuesta del sistema inmunológico. Frente a los alimentos naturales, que al contrario van a venir a fortalecer el sistema inmunológico y pues garantizar que este sistema pueda hacer frente a las enfermedades como es el caso de un virus, ¿no? En este caso el coronavirus, y con un costo menor. Entonces, estas son las grandes diferencias entre unas donaciones y otras sobre productos procesados o ultraprocesados hacia productos mínimamente procesados o naturales, ¿no? Que es la recomendación. Y bueno, no voy a ahondar más en este tema, pero bueno, esta es la otra parte de las donaciones, la otra cara de las donaciones que vimos en el sur del país y en el estado de Veracruz, con las promociones de sucedáneos de la leche materna, que ya se abordó en una presentación, ¿no? Los riesgos de desplazar la lactancia materna, de que contienen azúcares añadidos y que además ponen a los bebés en riesgo
por no contar con las medidas higiénicas adecuadas. Entonces, este es alguno de los links en donde se pueden encontrar pues todo este monitoreo que se hizo de estas donaciones y pues también ver las características. Estas donaciones fueron tomadas tanto de las fotografías que vienen en cada una de los links o también en las declaraciones que hay de forma escrita, ¿no? Se mencionan algunos productos dentro de estas donaciones para hacer el análisis de las radiografías. Entonces, bueno, esto sería todo por mi parte. Les agradezco también la escucha y cualquier duda pues la podemos abordar al final de todas las presentaciones. Muchas gracias, Paulina. Como puede verse y se va a ver posteriormente, esta es una práctica fuerte que están haciendo las empresas en nuestro país. También es una práctica que se está haciendo en otros países del mundo y hay varias iniciativas a nivel internacional que están recogiendo las prácticas específicamente de cada empresa frente al COVID y están haciendo presiones a nivel internacional. Hay organismos internacionales que han presentado propuestas de regulaciones, organismos de Naciones Unidas que han pedido que las donaciones tuvieran criterios, que el Estado intervenga, ¿no? A nivel federal, a nivel estatal y municipal, para que esas donaciones puedan favorecer la salud de la población y no empeoren la salud de la población. Quiero darle la palabra a Deli Trejo, nuestra última ponente. Ella es consultora para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Gracias, Deli, por estar con nosotros. Tienes apagado el micrófono, Deli. Gracias. Perdón, listo. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y pues bueno, les voy a compartir la pantalla para poder hablar lo que UNICEF está haciendo al respecto. Nuevamente, muchísimas gracias por esta invitación. Han estado muy interesantes todas las participaciones que hemos escuchado y que sin duda pues nos demuestra esa urgencia, ¿no?, de trabajar en conjunto respecto a este tema. Ahí ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, muy bien. Ok. Bueno, yo quisiera compartirles esta serie de recomendaciones que se dieron hace unos meses. Lanzamos esta nota técnica en conjunto con OPS y con FAO para recomendaciones frente a la vulnerabilidad alimentaria derivada de este COVID-19. Y hoy quisiera particularmente centrarme en la recomendación respecto a donaciones de alimentos y bebidas, que es el tema que aquí nos tiene. Primero, compartir, como siempre lo ha dicho UNICEF, que los derechos de la infancia no se interrumpen ante cualquier emergencia. Así sea la más severa emergencia, los derechos de los niños siempre tienen que ir por delante y no pueden ser un pretexto o una justificación para poder donar o para poder hacer cualquier cosa que aparentemente es para el bienestar o para aliviar el hambre de las personas que se están quedando en esta situación y que ya se ha reiterado por parte de las otras panelistas. Una emergencia, es cierto, requiere de esfuerzos extraordinarios, pero son necesarios para garantizar este derecho y sabemos que el derecho no solamente se menciona como alimentación, sino alimentación adecuada. Un derecho que se ha estado peleando por muchos años en nuestro país, que ya está en la Constitución mexicana, pero que se sigue abogando por esa ley y que se sigue abogando para que realmente cada una de las acciones que hagamos en este sentido pues vayan congruentes con este derecho. Aquí unas cifras que ya no me voy a detener, pero ya sabemos que la triple carga de la malnutrición, es decir, desnutrición crónica, pero también anemias y deficiencias, además de sobrepeso y obesidad, está aquejando gravemente a nuestro país. Y por otro lado, pues está también casi la mitad de la población en situación de pobreza, que pues está conviviendo con estas enfermedades. ¿Qué estamos haciendo desde UNICEF en este sentido de la emergencia? Pues bueno, primero tratando de incidir en un fortalecimiento de las políticas públicas. Hicimos este lanzamiento de nota técnica con conferencia de prensa y pues dirigiéndonos a los tomadores de decisiones respecto a las recomendaciones frente a esta pandemia, pero no solo eso, o sea, tratamos de incidir en todos los
medios o lugares que sea posible para llevar este importante mensaje de, lo vamos a ver más adelante, pero en este caso, pues del tipo de donaciones, de la importancia de la lactancia materna y sobre todo, pues la protección de los derechos siempre de la niñez y la adolescencia. Se está trabajando en alianzas público-privadas para hacer frente a esta vulnerabilidad alimentaria. Obviamente sin conflicto de intereses, pero que a través de este tipo de iniciativas se pueda llegar con una respuesta positiva de alimentación saludable, de alimentos que realmente estén en la calidad nutrimental que es requerida para esta población y que a la vez puedan ser un referente también para otros programas u otras distribuciones que se están haciendo. Y finalmente una comunicación para el desarrollo, intensificar estas medidas de comunicación para promover desde la lactancia materna, que es el inicio de la vida, bueno, de hecho desde el embarazo, hasta todas las diferentes etapas de la vida, a través de campañas, de medios, etcétera. Lo voy a platicar también más adelante, pero aquí en esta comunicación o esta intensificación de la comunicación, para nosotros es muy importante decir que no debe de ir solamente dirigida al individuo. Es muy importante que todos estos mensajes no sean dirigidos únicamente a esa responsabilidad individual, porque no lo es. Es cierto que tenemos como población la decisión en nuestras manos de decidir qué comprar, pero tampoco es cierto que únicamente depende del individuo. Tiene que ver todo alrededor, tiene que ver los ambientes, tiene que ver el acceso que tienen, los recursos económicos, y por ello es sumamente importante que estas comunicaciones o campañas comunicacionales se dirijan también a los gobiernos, a las instituciones, a las organizaciones, incluso a las empresas y todos los involucrados, porque todos juntos es quienes tenemos que salir por esta alimentación de la niñez y la adolescencia. No podemos cargarle esa responsabilidad únicamente a los padres y madres de familia o cuidadores. Una de las primeras recomendaciones, de las más importantes respecto a las donaciones, es que todo tipo de alimentos y bebidas altos en grasas saturadas, azúcar y sal, o sea, alimentos procesados o no saludables, no deben buscarse ni aceptarse para distribución dirigida o general. Esta recomendación ha quedado plasmada en diferentes artículos, tanto de UNICEF Global como UNICEF México, para hacer esa petición y solicitud de la no donación por la grave problemática que ya vimos de sobrepeso y obesidad, pero que también pues influye en deficiencias nutricionales, ¿no? Es sumamente importante que no se contribuya a este riesgo de expandir el consumo de este tipo de alimentos, porque ya lo hemos visto con las otras panelistas, desafortunadamente esta situación es utilizada para poder poner en la marca o para el branding de diferentes empresas, y que a partir de aquí, además, como se está viendo que es una ayuda que está siendo humanitario, como ellos lo quieren dar a conocer, pues bueno, llega más al sentimiento de la población, y ese sentimiento afectivo o de agradecimiento también se queda como para ser consumidores potenciales de aquí en adelante. Por lo tanto, nosotros tratamos de ser muy enfáticos en esta prohibición de la donación, y estamos trabajando con algunas instituciones que son quienes otorgan pues miles y miles de apoyos alimentarios a esta población para que se respeten puntualmente estas recomendaciones. El punto número 2 es de que las donaciones de sucedáneos de la leche materna y equipo de alimentación, incluyendo biberones, también no deben buscarse ni aceptarse para distribución dirigida o en general. Ya nos platicaba Javiera la grave problemática que hay con pues con estas empresas, y que desincentivan a la vez la lactancia materna, ¿no? Impactan negativamente en ello. Únicamente en circunstancias sí, sumamente excepcionales y bajo criterios muy estrictos las fórmulas se pueden otorgar, pero esto es como casos clínicos y tienen que llevar un seguimiento especializado. Entonces tampoco nos podemos o las empresas y quienes donan no se pueden escudar en que es una emergencia, en que las mamás están estresadas, en que no van a poder lactar, en que está el riesgo de contagios. No se pueden utilizar ese tipo de excusas para estar donando este tipo de fórmulas.
Y aquí al respecto, bueno, pues a UNICEF obviamente también nos enteramos de las grandes donaciones que están existiendo de fórmulas infantiles y en este sentido se está haciendo un oficio conjunto, una solicitud conjunta con OPS, con el Instituto de Salud Pública, con la Ibero y otras organizaciones para denunciar esta donación de fórmulas infantiles para que sea difundido con todas las autoridades de Secretaría de Salud a los diferentes niveles, solicitando frenar este tipo de donaciones y también solicitando que se sume a la campaña nacional de orientación alimentaria o de alimentación saludable el tema de la lactancia materna como un componente esencial que no debe de ir solo con un mensaje alusivo, sino que debe de ir con todo un componente fuerte porque desde ahí comienza la buena alimentación. Además también de la alimentación complementaria, ¿no? Que es a partir de los 6 meses, esa información práctica, esa información digerida que se le pueda dar al público en general, porque también es importante mencionar que si bien se va a empezar con esta alimentación, no se debe de mermar la lactancia materna, ¿no? Y eso es muy importante el estar fomentando la confianza en las mujeres respecto a ello, pero también en UNICEF está la postura de no solamente estos mensajes dirigidos a las mujeres, sino a la población en general y a la familia, porque la familia también puede ayudar a que la lactancia materna pueda ser más placentera, que pueda ser más fácil para la madre al ayudarle, por ejemplo, a la mamá con otras labores o al favorecer la quietud, la parte emocional, etcétera, etcétera. Entonces es sumamente importante esta parte. Desde UNICEF también se están elaborando mensajes de lactancia materna que ya fueron traducidos a 17 lenguas indígenas y actualmente están siendo transmitidos en 28 radios comunitarias para llegar a 10 estados, alcanzando más de 1.5 millones de personas. Y es este tipo de esfuerzos que se quieren realizar para hacer esta promoción y, como decía Javiera, de normalizar nuevamente la lactancia materna, porque eso debiera ser la normalidad y contrarrestar por el otro lado este tipo de donaciones que pues no tienen ninguna justificación. También embajadores de UNICEF se están sumando a esta campaña. Tenemos una primera grabación y mensaje por parte de Aislinn Derbez en favor de la lactancia materna que ya se ha posteado en redes y que afortunadamente ha tenido un buen alcance a la población. El otro punto, pues, es de que en emergencias debe evitarse comprometer financiamiento, donación o contribución con compañías productoras de alimentos ultraprocesados no saludables, ¿no? Veíamos en las presentaciones anteriores que el branding, pues, ahí está, aunque quizá no se menciona el producto en específico, pero con que salga el logotipo en grande, veíamos hasta hay botargas y demás, ¿no? En grande, pues ese es el branding que desafortunadamente se va posicionando en los consumidores, pero que al final resulta totalmente contradictorio, ¿no? Para lograr esta prevención de la mala nutrición y resulta totalmente contradictorio cuando por Secretaría de Salud se ha reiterado en muchas ocasiones que estas comorbilidades de hipertensión, problemas del corazón, derivados de obesidad o diabetes, están siendo los factores más riesgosos para la complicación por COVID-19 y no podemos dar este mensaje tan contradictorio. Es importante evitar que estas emergencias se usen para establecer mercados potenciales. Y sí hacemos ahí un llamamiento a todas las instituciones u organizaciones a que si bien queremos ayudar, tampoco podemos dejarnos seducir, por así decirlo, por este tipo de empresas que pues también en el trasfondo los intereses son mayores, ¿no? Debemos de tener siempre presente que el interés superior de la niñez va al frente y esto implica ir al frente o arriba de los intereses de las propias empresas. El número 4 es que todos los apoyos y donaciones deben garantizar, pues primero, las medidas de inocuidad y calidad nutrimental. Inocuidad porque pues también hoy día sabemos que no nos podemos arriesgar a solamente enviar donaciones
por enviar, sino deben de tener todo este protocolo establecido por Secretaría de Salud para evitar los contagios, pero la calidad nutrimental es sumamente importante. Nuevamente, no podemos decir que es justificativo que las personas están padeciendo hambre para poder mandarles lo que sea, sino que ellos tienen el derecho a esta alimentación digna, a una alimentación que además tiene o es necesario que sea saludable, porque es necesario que estas personas accedan a alimentos que les den esa dignidad en la alimentación. Así que se debe priorizar la entrega de variedades de leguminosas o de origen animal, cereales como avena, maíz, amaranto, en la medida de lo posible también las frutas y las verduras. Sabemos las complicaciones a veces que implica frente a las emergencias, pero hay estados que lo están haciendo y bastante bien porque han entendido esta importancia. Nos comentaban en las las panelistas pasadas, algunos tipos de alimentos que se han visto que son fuente importante de nutrientes y que incluso salen más baratos en grandes volúmenes, y es cierto. En el caso de UNICEF también se ha iniciado este proyecto de alimentos saludables para cada niño en coordinación con el DIF. Ahí tenemos el link. En donde también se está haciendo pues esta importante recaudación de fondos para dirigir los apoyos a este tipo de población, y en donde estamos priorizando completamente los alimentos primero mexicanos de calidad y sanos. Están alimentos, como lo mencionaban en la anterior presentación, el huevo, la avena, la leche, el frijol, lenteja, o sea, variedad también de alimentos que puedan proveer a la familia de esta alimentación básica pero nutritiva que necesitan. Por otro lado, también estamos apoyando con tarjetas de alimentos que puedan ser canjeadas, pero que ahí sumamente importante, están siendo bloqueados todos los alimentos ultraprocesados, porque no podemos dar un mensaje contradictorio de que puedan ir y puedan comprar o adquirir completamente lo que sea, ¿no? Sino que realmente haya un control y que pueda servir de referente para las intervenciones que se realizan. Y bueno, también queremos finalmente felicitar al gobierno de Oaxaca porque ha aprobado la reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde se establece la prohibición de la distribución, donación, regalo, venta y suministro a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos envasados. Este es un primer paso. Quizá va a tener su fortalecimiento o las áreas de mejora. Sin embargo, es un paso sumamente grande para avanzar en esta prioridad de cuidar a la niñez. Esta ley ahora establece que no pueden ser distribuidos, que no pueden ser vendidos este tipo de alimentos a los menores de edad, tal cual como pasa con el cigarro, por ejemplo, o en alcohol. Ellos ya tomaron esa decisión de que de igual de dañinos son este tipo de alimentos y por lo tanto quedan prohibidos para venderse a los menores de edad, pero además tampoco pueden ser donados, ni regalados, ni distribuidos por ningún programa gubernamental, ni ningún otro tipo de apoyo. Entonces creo que medidas como estas, pueden ser escaladas a nivel nacional, pueden ser dialogadas con todos los que han y hemos estado aquí en el esfuerzo para lograr que los alimentos ultraprocesados salgan del ambiente de la niñez, y creo que, pues bueno, con este tipo de iniciativas, más todas las que ya han comentado y demás, podemos trabajar en conjunto. Mencionaban también por ahí, Alejandro mencionó la importancia de promover un código para la donación de alimentos. Nos parece también como UNICEF sumamente importante y sin duda estaremos ahí para apoyar. Aquí en la presentación dejamos algunas de las referencias de donde están basadas todas estas recomendaciones de UNICEF que se han estado dando tanto a nivel global como a nivel México y la región. Y pues bueno, muchísimas gracias. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias, Deli. Vamos a pasar a las preguntas. Quería comentar que se va a compartir con ustedes, a los medios de comunicación, una carta que estamos dirigiendo pues, a gobernadores de estado, a presidentes municipales, llamado que estamos haciendo al gobierno federal
establecer este código para las donaciones y que no fuera nada más también un código para este caso del COVID-19, esta situación lo vivimos en el terremoto, ¿no? Y que sea ya parte de la política pública garantizar las donaciones de alimentos saludables a la población. Entonces voy a pedir a las compañeras que prendan su cámara y a Denise que vaya presentándonos las preguntas. Gracias. Así es, voy a leer las 3 primeras preguntas. Miguel Luna, de la octava, quisiera saber si tienen algún dato de en cuánto se ha incrementado el consumo de productos chatarra durante la pandemia y principalmente en qué zonas del país. La segunda pregunta, de Romina Navarro, ¿pueden compartir el estudio de la OMS donde se menciona la relación que existe entre sobrepeso, COVID-19, refrescos y alimentos de alta densidad calórica? ¿Hay una mención directa que asegure esta parte? La tercera pregunta es de Ed Sánchez Romero. En México, ¿qué organismo tendría que estar a cargo de las regulaciones y por qué su labor ha sido frenada? Yo puedo responder, bueno, intentar responder la primera pregunta. Ahorita el instituto está haciendo una encuesta de ahorita se llama NSARS-CoV-2 y justamente ahorita están presentando los resultados preliminares. Entonces quizás de ahí puede salir más información útil. Pero sé de un estudio de Kantar que en Reino Unido vio que el snacking incrementó un 50% en relación al año pasado. Y también las comidas, o sea, el desayuno incrementó un 14% y la comida y la cena un 35%. Entonces parece ser que las personas sí están comiendo más en estos momentos. Sí, yo quisiera comentar en la relación la comida ultraprocesada con la obesidad y con el agudizamiento del COVID. Está muy claro los estudios hechos por la Organización Panamericana de la Salud que establecen la relación entre mayor consumo de alimentos ultraprocesados, mayor índice de masa corporal. Entonces, en eso hay una relación clara. Están las encuestas nacionales de salud y nutrición realizadas en México también para ver esta relación directa y, pues bueno, los datos que existen en México y en todo el mundo de mayor vulnerabilidad de las personas con obesidad al enfrentar el COVID-19. Quizá yo podría responder la última pregunta sobre qué organismos gubernamentales deberían estar cuidando o regulando sobre el tipo de donaciones que se otorgan. Y creo que aquí entra mucho la importancia de las autoridades estatales, que puede ser tanto las secretarías de salud estatales como el DIF, que en muchas ocasiones el DIF mismo realiza este tipo de canastas con insumos para apoyar a comunidades que están en situación de vulnerabilidad. Entonces, definitivamente, creo que a nivel federal se pueden desarrollar lineamientos, pero son las autoridades en los estados, en los municipios, o sea, a nivel local en donde se realizan este tipo de donaciones. Y por eso es importante que pues también estas acciones de monitoreo, de vigilancia del estado, pues vengan también, ¿no? Como de cada comunidad, porque pues definitivamente a nivel federal sería un reto tener el control absoluto de todo lo que se está haciendo en cada uno de los municipios, ¿no? Yo quisiera mencionar nada más rápidamente que con respecto a lo que comentan de la relación de obesidad y COVID, a nivel internacional también ya se han hecho varios estudios donde sí ya se encontró una asociación directa en cómo agrava el padecimiento del COVID, es obesidad y también se ha visto que cuando hay diabetes o cuando hay hipertensión hay un incremento de
la posibilidad de morir cuando la persona es infectada por COVID, y por eso es tan importante que, pues, que la población no esté tan vulnerable, porque también se ha visto que el consumo de estos productos te disminuye el sistema inmunológico. Bien, doy lectura entonces a otras 3 preguntas. ¿Cuál sería el papel de los bancos de alimentos? ¿También están distribuyendo productos con impactos negativos a la salud? La siguiente, ¿qué sanciones deberían de tener las empresas que buscan enfatizar su posición de marketing en medio de una emergencia sanitaria a nivel mundial, tanto en México como el mundo? La última, ¿qué está haciendo México respecto al ámbito legal de los beneficios tributarios de donaciones para resguardar una buena alimentación? Yo podría contestar la primera. Por medio de los bancos de alimentos, justamente es por donde se están dando algunas de las donaciones, ¿no? Entonces, pues esta regulación pues debería abarcar toda la forma de distribución de las donaciones, ¿no? Tanto las que llegan directamente a los municipios como las que llegan a los bancos de alimentos y en todas sus formas de distribución. Entonces creo que es muy importante porque los bancos de alimentos pues son receptores de todas estas donaciones. Entonces, tienen que entrar dentro de la vigilancia y regulación. Solo añadiría que es importante también que los bancos de alimentos pues puedan adoptar estas recomendaciones que ya nos comentaban desde UNICEF, desde OMS, porque pues definitivamente ellos mismos al hacer convocatoria de que están haciendo esta recaudación de alimentos, pueden sacar la convocatoria pidiendo específicamente, no sé, leguminosas, algunos cereales. Es decir, creo que los bancos de alimentos pueden contribuir en muchísimo haciendo específico a través de su convocatoria el tipo de alimentos que están recibiendo, y no únicamente pues tener como puerta abierta a que llegue cualquier cosa, sea refresco, sea gansito, sea lo que sea, ¿no? Sí, yo quisiera agregar una respuesta a esta cuestión de las sanciones a las empresas. Yo creo que aquí lo que tendría que hacerse es regular, ¿no? Si no hay una regulación, bueno, pues no se puede incluso sancionar. Y en relación con las donaciones, sí es muy importante esto que presentó Paulina. Es decir, vemos estas donaciones y el valor que tienen en el mercado esas donaciones. ¿Por qué no estas empresas, en vez de regalar sus productos, ¿no? regalan incluso con un valor menor, dan donaciones de alimentos que realmente van a... O sea, la comparación que hizo Paulina, ¿no? Del costo de esa comida chatarra, de esa donación de comida chatarra, a una donación de alimentos saludables, pues no solamente era en valor nutrimental, era también, estamos hablando de 1 kilo de frijoles, ¿sí? Que da comida a varias personas y puede ser durante un par de días, por lo menos, ¿no? Estamos hablando de que puede ser arroz, en fin, pueden ser una cantidad de alimentos que realmente van a alimentar mejor y durante más tiempo, ¿sí? Entonces, el cambio es radical totalmente para una población que está viviendo una situación de emergencia, ¿sí? Que no están teniendo acceso a alimentos, que están teniendo carencia de alimentos y va y se les regala chatarra. Eso es algo que no debe ser permitido y que tiene que haber una regulación al respecto. Solo para complementar de la tercera pregunta respecto a las regulaciones tributarias, pues sí, sin duda debieran existir. Y creo que también algo muy importante que se puede dejar como para reflexión o sobre la mesa de las autoridades es dar estos beneficios tributarios a quienes están donando alimentos saludables y por el contrario, pues estas sanciones o que no tengan acceso a esos beneficios tributarios estas otras empresas. Es decir, también cómo manejar o trabajar un mecanismo de incentivos que realmente ayude a que lo que se está distribuyendo sea saludable y a que las propias empresas opten por los alimentos que tienen un mayor valor nutricional. Bien.
Si les parece, vamos con otro conjunto de preguntas y también podemos ir a lo mejor cerrando. De Isaac Torres, del periódico La Crónica. Tiene dos preguntas. ¿Esta posición de marca y donación de productos de la industria también estaría enfocada además a vulnerar políticas de regulación como es el etiquetado y la publicidad dirigida a niños? La siguiente, ¿la tasa de mortalidad infantil por COVID estaría vinculada con el abandono de la lactancia y por el elevado número de obesidad infantil? También tenemos pregunta de Alfonsina Ávila, reportera de Zona Franca en Guanajuato. Si nos podrían ampliar un poco más la información sobre la infancia y COVID-19. No sé si tengan datos por número de niños que tenían obesidad y fallecieron por esta enfermedad. Alex, si puedes activar tu micrófono. A la primera pregunta de Isaac de Crónica, este sí es un posicionamiento de marca, sin duda, ¿no? No solamente los donativos, evidentemente es muy difícil decir, oigan, no donen respiradores, ¿no? Cuando se están requiriendo los respiradores, ¿no? Qué bueno que lo están donando, ¿no? Pero esto va también acompañado de un marketing. Pero también lo más grave es el donar el producto y que este donativo de un producto aparezca como un acto de responsabilidad social. Es un acto de irresponsabilidad social. Y en el caso de que si esto puede afectar el etiquetado, ¿no? Y la regulación de publicidad, el etiquetado entra en octubre, ¿sí? Igual la regulación de la publicidad. Habría que ver qué pasa en octubre, pero esperaríamos que antes de octubre, ¿no? Pues ya haya una regulación, ¿no? Haya alineamientos y podamos pedir con una mayor autoridad a quienes son responsables de esto de que no lo sigan haciendo. Yo creo que van a poder responder las compañeras sobre el abandono de la lactancia. El abandono de la lactancia incrementa una cantidad de enfermedades a lo largo de la vida de las personas. Pero sin duda, y yo creo que las compañeras van a dar datos, incrementa el riesgo de obesidad, sin duda. Y hay datos sobre esto. Entonces, yo a lo que me refería, y no tengo los datos ahorita, los dio Save the Children, ¿no? Los casos de niños que han muerto en México, ¿sí? Seguramente vamos a encontrar, ¿no? Que muchos de estos niños no recibieron leche materna, porque baja el sistema inmunológico, ¿no? Eso no es una especulación, es una realidad. Y bueno, yo dejaría a que las más expertas en este tema puedan responder esta pregunta. Bueno, yo creo que yo podría responder un poquito más ampliamente ese tema. Definitivamente el no recibir leche materna vulnerabiliza al bebé a morir en general por cualquier tipo de enfermedad. Se ha visto que la cantidad de enfermedades gastrointestinales incrementa enormemente. Son bebés que no salen del hospital, que continuamente están entrando y saliendo de hospitales de una manera cuando ordinariamente no se recibe la leche materna. Ahora con la cuestión del COVID, pues sí deja en la vulnerabilidad total del bebé el no poder defenderse. Entonces, algo que sí es muy importante que comprendamos es que cuando un bebé no recibe el alimento óptimo, que es la leche materna, es otro organismo el que se construye. Por completo otro organismo, tanto neurológicamente como todos sus órganos, todo su sistema se va formando de una manera muy diferente, porque la leche materna es un tejido vivo
Es un tejido que contiene macrófagos, que contiene interferones, que contiene todo un sistema para combatir las enfermedades que son que se encuentran en el medio ambiente. Entonces, en el momento que quitamos este factor, por supuesto que vulnerabiliza al 100% al bebé y lo deja totalmente sin defensas. Entonces, sí me atrevería a mencionar que cuando, por ejemplo, si es que ha habido fallecimientos de bebés por COVID, ha sido bebés que se les fue removida la lactancia, porque lo que está sucediendo en los hospitales es muchísima arbitrariedad. O sea, inmediatamente por protocolo, inclusive madres que ni siquiera han sido diagnosticadas por COVID, casi por default, se está haciendo que inmediatamente se quita al bebé de la mamá. Entonces, esto es totalmente lo opuesto a lo que es la indicación. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los niños pequeños con obesidad, por supuesto que los pone en una mayor vulnerabilidad también, porque pues sí me atrevería a mencionar que el fallecimiento de los niños que ha habido por COVID, definitivamente tuvo que haber habido una vulnerabilidad en su sistema inmunológico para no poder combatir la enfermedad, porque sí ya se ha mencionado varias veces que en el caso de los niños no es tan severa la manifestación de los síntomas, salvo cuando están en una condición de vulnerabilidad de su sistema inmunológico, y es desafortunado que un niño podría manifestar un peso inclusive hasta normal, pero tener deficiencia nutrimental, vitamínica, como ya se mencionó, con anemia o con otro tipo de deficiencias que a lo mejor no es tan evidente, pero que el niño está con esa vulnerabilidad de su sistema en su contexto por la cuestión de la alimentación. Bueno, yo quisiera mencionar los casos de niños, niñas y adolescentes que hay en el país. Al 29 de junio había 5.133 casos confirmados por COVID. 51% de ellos son niños menores de 12 años, lo cual nos recuerda que en esta pandemia no pueden quedar invisibilizados los niños y se debe también hacer un esfuerzo por esa protección de sus derechos. Ha habido 90 fallecidos y de esos 53 de ellos eran menores de 5 años. Entonces creo que esto sí es sumamente importante, que nos debe llegar a la sensibilidad de la importancia de cuidar este grupo de edad, de comenzar con la lactancia materna. Y bueno, comentarles que 27 de ellos presentaban alguna comorbilidad. Entonces sí hay cierta relación, si bien es bajo el porcentaje, no debe de pasar desapercibido y pues se debe de hacer frente a esta situación también para las niñas y niños. También nada más para agregar a la primera pregunta sobre las donaciones y el etiquetado, yo creo que esto pone más en evidencia la urgente necesidad de contar con estas regulaciones, pues porque vimos ya presentando una radiografía de alimentos con estos sellos, pues el impacto que tienen, ¿no? Y también compartiendo otras experiencias en otros países como Perú, pues justamente no sé si las donaciones de estos productos ultraprocesados fueron menores por la evidencia de este etiquetado, ¿no? Y de la publicidad también fue menor por contar con este etiquetado. Entonces yo creo que pues entrar con esta regulación en tiempo y en la forma como se establecen las modificaciones de la norma, pues es crucial y no nada más va a beneficiar las elecciones alimentarias de los consumidores, sino también este tipo de donaciones y algunas otras políticas que son necesarias para el combate de la obesidad. Sí, quisiera agregar al respecto que nos tocó participar en un espacio similar a este a nivel latinoamericano y estaban compañeros de Perú en este foro
y también de Chile, y fue muy sorpresivo que en los países en los que se ha aplicado un etiquetado frontal de advertencia, ¿no?, las empresas no han estado trabajando estas campañas de marketing y de posicionamiento como lo han hecho en los países donde no hay esta información al consumidor. Entonces, esto va a ayudar mucho, ¿no? Si yo estoy recibiendo un donativo y ese donativo me viene con sellos, ¿no? Pues la empresa buscará, en todo caso, dar un donativo con aquellos productos que no tienen sellos. Esto es muy evidente, es uno de los beneficios que trae esta información directa al consumidor, porque lo que vivimos en México es que no sabemos, ¿no? Los padres piensan que estas cajas de cereales, como dice que tienen vitaminas y minerales, son muy buenas, ¿no? Entonces, sí hay un cambio radical y muy bueno que lo que mencionó ahorita la compañera. Bien, ahondando sobre la experiencia internacional, nos preguntan si hay algún país que esté ya haciendo algunos lineamientos para el caso de las donaciones y que pudiera servir como ejemplo para nuestro país. Y la siguiente es que si se tienen datos sobre donaciones de estos alimentos no saludables, pero directamente a los hospitales en medio de esta pandemia con y sin COVID, si se tiene algo registrado al respecto. Bueno, con respecto a la primera pregunta, no sé si Alejandro va a comentar algo, pero sí hay países ya que cuentan con estas regulaciones, igual puede abordarlo un poquito más. Uruguay tiene ya un reglamento y me parece que es muy completo porque descarta la posibilidad de donación de todos los productos procesados y ultraprocesados con estas características pues que ya vimos en todas las presentaciones, y da opciones, ¿no? Y me parece que maneja muy bien cómo se hace la selección de estos alimentos que tienen que nutrir a la población y que no tienen que ser procesados, pero también sugiere cuáles alimentos sí se pueden dar y tiene un muy buen control en cómo se distribuyen. Entonces, al final de cuentas, los alimentos que les están llegando a la población, bueno, son de estas características que queremos, ¿no? Para nutrir a toda la población. Se está proponiendo en Colombia, sabemos que en Brasil hay que preguntar, pero la guía alimentaria oficial de Brasil no pone como opción estos alimentos. Entonces, en ese sentido, no correspondería hacer un donativo cuando la guía alimentaria está diciendo que esos productos no deben de consumirse, ¿no? Sí, y en cuanto a la donación directa a hospitales, pues estamos viendo que sí está sucediendo de lo que son los sucedáneos de la leche materna. Sin embargo, esto es una clarísima y completa violación al código. Aquí lo difícil es cuando cada país tiene sus propias regulaciones y esas regulaciones son débiles, como en el caso de México, que no tenemos un programa específico para la cuestión de emergencias. En teoría, se supone que los sucedáneos son, como ya lo indicó Deli de UNICEF, específicamente son para casos muy concretos, muy específicos y bajo lineamientos muy estrictos que definitivamente no se siguen, porque son muy pocos los casos que pues sí, técnicamente sí podría corresponder, pero muy escasos son los casos. Pero ¿qué es lo que vemos? Que la industria encuentra esos pequeños recovecos y se va directo a los hospitales, y desafortunadamente también tenemos la complicidad del sector salud, de los trabajadores de la salud, desafortunadamente tanto por cuestión de ignorancia. Aquí, por ejemplo, en Ciudad Juárez tuvimos pues el evento de que tenían como todo un stack de sucedáneos para la leche materna, y
el almacenista estaba batallando mucho para mover, para maniobrar, entonces dijo, vamos a sacar todo esto de aquí porque estoy batallando mucho para mi trabajo, sin saber que técnicamente sería eso una violación al código. Entonces, hay muchos ejemplos que es tanto por ignorancia total que se desconocen estas regulaciones, porque tampoco el gobierno difunde ampliamente cuáles son las regulaciones que corresponden o qué es lo que corresponde, de qué manera corresponde el comportamiento en situaciones de emergencia. Entonces, por eso es tan importante tener este monitoreo y tener que las regulaciones sean claras y que sean fuertes, porque aún así, teniendo regulaciones, la industria aún así lo violenta. Entonces, teniendo toda la legislación, teniendo todos, como en el caso, por ejemplo, Costa Rica, ellos sí tienen en su regulación, en la ley de lactancia materna hasta 2 años y que no son permitidas las donaciones, y aún así se violenta el código y se transgreden esta legislación. Entonces, por eso es también lo importante de hacerlo justiciable. Sí, yo quisiera nada más agregar de los donativos de alimentos a hospitales, directamente a los trabajadores de salud. Bimbo anunció la entrega de 2 millones de lunches, de cajas de alimentos a trabajadores de la salud. Y se habla, no conocemos, las fotos son únicamente de cajas, no se ve qué hay dentro de las cajas, pero habló de donar 1 millón de rebanadas de pan a bancos de alimentos. Bueno, yo no haría comentarios sobre la calidad de los productos de Bimbo en términos nutricionales. Todos sabemos que no tienen calidad. Entonces, son este tipo de donativos los que no tienen sentido. Incluso si estamos pensando en trabajadores de la salud, en hospitales COVID, ¿no? Sería estar pensando en darle una muy buena alimentación a estos trabajadores, ¿sí? Para fortalecer su sistema inmunológico. O sea, son las personas que están en mayor riesgo, ¿no? De recibir una infección por este virus. Y yo únicamente para agregar a lo que comentaba Alejandro, les recomendaría muchísimo, si quieren investigar un poco más sobre el tipo de donaciones que se están haciendo directamente a trabajadores de la salud, que visiten el sitio de PopLab, porque ahí tienen un monitoreo de lo que se está haciendo en México bastante extenso, bastante bueno. Se tienen monitoreadas por lo menos, que sí se han hecho donaciones de, como decía Alejandro, de pan Bimbo, de Coca-Cola, jugos del Valle, otras bebidas azucaradas, pero también hay iniciativas que esas han sido a nivel global y se han replicado en México, por ejemplo, como de Krispy Kreme, esta marca de donas, que han donado como, dale una dona a un héroe, y entonces están regalando pues estos productos a personal médico y de enfermería. Entonces, pues sí, les recomiendo mucho visitar este monitoreo porque se puede ver el tipo de acciones que están emprendiendo, y desde luego en todas hay un gran posicionamiento de marca e intención de branding, ¿no? Bien, pues con esta ronda de preguntas finalizamos. No sé si Alejandro quieras dar algún cierre. No, pues muchas gracias a las compañeras que estuvieron por una segunda ocasión en este webinar, y bueno, anunciar que estaremos dirigiendo cartas al gobierno federal, a los gobiernos estatales y municipales, pidiendo esto, pidiendo que generen criterios para establecer qué tipo de alimentos se pueden donar para las poblaciones más vulnerables en nuestro país. Muchas gracias. Buen día, hasta luego.